Hola, mi nombre es Fabi, soy Fabi Ocana, soy profesora de Historia del Arte en la Fundación Ampatu y hoy los quiero invitar a una charla abierta acerca del arte y la relación con la medicina y la enfermedad y la condición humana. Dado que estamos en épocas de pandemia, bastante acertado el tema podría ser, ¿no es así? Bueno, el título de esta clase es Crónicas Médicas Pintadas, es decir, es la relación entre el relato médico y la pintura, desde la Edad Media hasta el advenimiento de la fotografía. Un tema riquísimo en imágenes, dado que el arte siempre ha relatado todo el devenir del accionar médico, hasta la llegada de lo que podía haber sido una amenaza hacia la pintura, que es la fotografía, pero van a ver cómo se resuelve todo de una manera totalmente feliz y la pintura sigue teniendo su rol protagonista en la representación del hecho médico. Bueno, lo vamos a desarrollar a través de fines del medioevo hasta el siglo XIX. Ahí tenemos algunas imágenes ilustrativas que analizaremos a continuación. Y bueno, la introducción al tema tiene que ver con la medicina y la pintura, son dos justamente disciplinas vocacionales. Las atribuciones de la medicina son el remedio, la necesidad, la creencia, la ciencia, y las atribuciones de la pintura son el arte, la expresión, el reportaje y el sentimiento. El proceso médico lleva a desarrollarse entre que se desata la enfermedad, el diagnóstico presunto, el tratamiento, que cada época va a tener tratamientos diferentes, el procedimiento quirúrgico, si se da, el desenlace final de la cura o la muerte o el deceso del paciente. La disección y el aprendizaje, también relatado por la pintura, va a ser el caso de Rembrandt, por ejemplo, en la época del barroco, y la pintura occidental desde el medioevo hasta la invención del registro fotográfico en el siglo XIX va a ser nuestro recorrido. Tanto ambas disciplinas se van a apuntalar y se van a relacionar permanentemente. Los periodos históricos a ver serán la Edad Media, que está entre la brujería y la fe, es una medicina decadente, oscurantista, y una cura, diríamos, paliativa. Vamos a ver cómo se representa esta cura. El Renacimiento, donde se plantea un empuje, ya que se permite, tal vez a través del arte, representar la anatomía. Nos viene a la mente el célebre Leonardo da Vinci. El descubrimiento del cuerpo, a través de toda esta investigación y dibujo. El siglo XVII, el arte barroco, la enfermedad, pestes, como en nuestra época actual, con el tema de la pandemia del coronavirus, enfermedad, lecciones de anatomía, y el prestigio del médico empieza a tomar auge, especialmente en los Países Bajos. En el siglo XVIII, la medicina ilustrada, en la pintura del siglo de este siglo, y la prevención de las enfermedades. Y el siglo XIX es la medicina de la era de la Revolución Industrial, donde se van a plantear grandes avances, y registros fotográficos que van a, diríamos, estar paralelos a la pintura como eje de representación. Bueno, los aportes que puede dar este tema, si uno le puede indagar más allá del placer de ver las obras de arte que vamos a ver, tiene que ver con que al investigador, al estudiante de la historia de la medicina, de la salud y de la historia del arte, se puede comprender este proceso, este devenir artístico que discurre a lo largo de periodos estilísticos consecutivos, aportando a las ciencias médicas un empuje indiscutible, porque a través del dibujo es que los estudiantes podrían saber cómo intervenir al paciente. Y aparte la representación pictórica de la anatomía. Al sociólogo, bueno, entendimiento de la importancia del rol que juega el arte de la evolución del ser humano y su marco social, ya que tanto la medicina como la pintura lo tienen como principal protagonista, desempeñando en ambas disciplinas un papel activo, ya sea como médico, como pintor, y a veces pasivo, como paciente o como simple espectador. Al investigador médico puede servirle estas obras la obtención de datos históricos acerca del tratamiento de las enfermedades en el pasado, errores y aciertos, y a veces asustarse bastante, vamos a ver. Al artista observar la evolución de la representación del cuerpo humano,
a lo largo de los periodos planteados y la necesidad de utilizar recursos formales y métodos nuevos, dependiendo de la cosmovisión que tiene cada época, y cómo se le permite a este evolucionar o desarrollar. A otras disciplinas, como el diseñador, decorador, arquitecto, historiador de las artes decorativas y del mobiliario, ya que estas obras muestran la época retratada, lo cotidiano, los muebles, la vestimenta, las categorías sociales a través de ella, y cómo se representa la escena. Al enlazar dos disciplinas vocacionales que comparten el interés por el padecimiento físico del ser humano en todas sus facetas y pasos, y desde el inicio del proceso hasta el desenlace final a través de la representación pictórica. También puede serle interesante a toda la comunidad al entender a los que con su oficio presencian de cerca el dolor humano y al representarlo buscar en el espíritu del arte la compensación de sus vivencias. Resumiendo los objetivos de estas dos disciplinas que se encadenan a través de todas estas obras que vamos a ir viendo, puede servir para aprender anatomía, para ver cómo se ubica el hecho de sanar, la pintura para mejorar la representación del cuerpo humano y acercarse más a la semblanza física del retratado. El enlace se da por tener como principal protagonista al ser humano en relación al marco social, tanto para el protagonista médico como para el protagonista enfermo. Y el hilo conductor busca la secuencia de pasos médicos en los cuales cada época estilística es tratada y a su vez con qué recursos cuenta la pintura, porque van cambiando las técnicas obviamente, para llevarlo a cabo y cómo la invención de la fotografía no podrá desplazarla del ámbito médico, solo cambiar su propósito didáctico, vamos a ver, hacia una cuestión de prestigio, identidad institucional. Cuando vamos a ver que la pintura deja de tener una función didáctica y pasa a ser una función institucional, tener un cuadro en una universidad de prestigio mostrando a médicos y mostrando estudiantes ejerciendo o practicando dicha profesión. Bueno, empecemos con la Galería de Imágenes 1, que relata desde los fines de la Edad Media hasta, es decir, abarcando el siglo XIV y XV. Acá tenemos un paneo de las diferentes imágenes que vamos a ir viendo. Es decir, que en el caso de este periodo, en la Edad Media, el remedio era el propio mal, porque era tremenda las técnicas que utilizaban para poder llevar a cabo las supuestas curaciones. Aquí vemos el enfermo y su asistencia, un retratado en un libro miniado del siglo XV. Cabe aclarar que la palabra miniado proviene de óxido de minio, que es el nombre, diríamos, vulgar que se le daba al óxido de plomo. Y el óxido de plomo daba el color rojo para poder ilustrar estos manuscritos. De ahí que se habla de miniaturas, no por el tamaño, sino porque estos libros eran libros miniados, justamente ilustrados con un color de base fuerte que era el rojo, un color pregnante, un color que atrapa. Ustedes podrán percibirlo eso en las letras, en esas letras hermosas, góticas, que inician cada texto, ¿no? Bueno, solo obtener, como vemos en la imagen, el enfermo era tratado por religiosas y solo se podía obtener cuidados paliativos y, por supuesto, entregarse a la mano de Dios, ya que estábamos también asistidas por religiosas. En la mayoría de los casos, como dijimos, el remedio era el propio mal. Aquí no podemos buscar en esta representación, vieron, ni perspectiva lineal, de la que después vamos a descubrir en el Renacimiento, ni siquiera vieron claroscuros ni iluminación en la obra, porque no había intenciones, vieron, de sombras. Si ustedes se fijan, el enfermo está retratado de manera plana, donde se muestran algunos grafismos, donde se ponen algunas pliegues del encuentro entre el brazo y el torso, pero no hay iluminación, es decir, no hay sombreados, todo se representa de una manera casi lineal, digamos. Y el fondo es plano, con un fondo, vieron, como si fuera un tapiz, cubriendo las paredes, una perspectiva, es una perspectiva rebatida, y lo más importante acá era ilustrar cómo se trataba al enfermo. El enfermo en el hospital, les quiero aclarar que los enfermos tenían oportunidad de estar bien atendidos en hospitales, en salas comunes, donde se los confortaba,
y se lo admitía, se lo internaba para cuidados paliativos, y a través de brebajes y una práctica intervencionista menor, como estamos viendo en la imagen aquí abajo, se los trataba de sus dolencias. Esta es una miniatura, recuerden que la palabra miniatura viene de óxido de minio, de ahí que los libros, estos códices antiguos, se ilustraban con este color rojo en letras iniciales y en destaques. Es del año, es el códice 2470 de la Biblioteca Laurenciana de Florencia. Estamos hablando siempre del siglo XIV, del siglo, principio del siglo XV, donde se pueden obtener estos documentos. La historia relata, la historia del arte relata lo que queda, lo que no queda no se puede relatar. Y estos relatos se pueden dar a través de escritos, obras que hayan quedado, dibujos, y por eso partimos nuestro estudio en Occidente a partir de la Edad Media. Es lo que nos ha quedado relatado. ¿No es así? Más allá de que en la antigüedad hay vastos escritos, pero para no hacer tan larga la presentación y ver este proceso, arranca mejor verla a partir de la Edad Media, donde hay una continuidad hasta el siglo XIX. Como veremos desde el punto de vista formal de la obra, se puede ver que es rebatida la representación, no hay una perspectiva, uno no puede buscar un punto de fuga aquí. Lo interesante es que se demuestre de esta manera, de manera tan contundente, cómo estaban dispuestas las camas, el primer plano médico asistiendo a algún tratamiento con la piel, con sus utensilios a este paciente, cómo entra otra persona a traer algún potaje o algo para beber o alimentar a los pacientes, y cómo un médico está asistiendo a alguien en su cama, y otro que, bueno, da indicaciones. Se ponía todo en uno, es decir, la película se relataba completo. Era muy conceptual la representación de la obra. Bueno, el diagnóstico y su presunción dentro de la Edad Media se hacía a través de esta mirada del examen de orina, a través de una ampolleta, y en una práctica universal en ese momento en la medicina medieval, muy común, donde se podía ver a través de estos líquidos los llamados humores y diagnosticar enfermedades. Bueno, vaya a saber qué le diagnosticaron a este pobre hombre, que muestra un vientre dilatado. Atrás, como verán, para exaltar la imagen, era como lo mismo que en los tapices medievales, un fondo plano que hace un efecto mural o chato. De la misma manera que si observamos el piso y queremos hacer seguir las líneas del suelo, no va a pasar lo mismo que en la perspectiva lineal, es decir, no va a caer todo en un punto de fuga, porque está todo rebatido y plano. La intención es demostrar importancia a los personajes, de ahí que la planimetría del fondo ayuda a lograr ese efecto. Como verán, la ilustración proviene de Bartolomeos, que había relatado a través de este libro miniado estas prácticas, especialmente el tema del examen de la orina. Bueno, el tratamiento de cataratas da impresión, les diría que no les recomiendo hacerse tratar de esta manera, ¿no? Es una ilustración con fines didácticos, donde se puede observar que con un instrumento punzante se quiere eliminar este padecimiento. Es una osada intervención, considerando que no había anestesia, ni había alcohol en gel, ni ningún tipo de desinfectante, y no se cuidaba la higiene. Pero, es decir, había una buena intención de parte de los catedráticos, y se hacía lo que se podía. Y bueno, está relatado aquí en este libro miniado del siglo XIV, con hermosas letras escritas por posiblemente los monjes que escribían a mano estos libros sobre pergamino. El procedimiento quirúrgico, siguiendo, es decir, venimos viendo cómo se lo interna, se lo diagnostica, y se le hace primeras curaciones, y después, si se llega al procedimiento quirúrgico, en el caso de una amputación que es necesario, ahí sí hay que agarrarse, porque realmente es muy cruento. Este es uno de los tantos retablos. Aclaro que en el historia del arte un retablo es una cabecera de altar, que puede ser un tríptico, un díptico, y contiene escenas pintadas sobre madera, tabla de ciruelo por ahí, o tabla de de nogal, y relatan los milagros, en este caso justamente, si en un retablo de altar relata los milagros de los santos médicos San Cosme y San Damián. Esta amputación se hace sobre un soldado herido en batalla,
que ha tenido, debido a la infección y la falta de antibióticos, recuerden que los antibióticos aparecen en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, una posterior gangrena de uno de sus miembros y tiene que ser reemplazado por un cadáver. Miren qué osado es este trasplante, que ya era practicado en aquella época. Esta temática médica seguirá representándose también en el Renacimiento. Así que hay temáticas que se abandonan a partir ya de la historia de la pintura en la Edad Media y otras que continúan, como esta del supuesto reemplazo. Más bien diríamos que no le fue, seguramente no le habrá ido muy bien a este pobre paciente. Analizando la obra desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la historia de la pintura, podemos ver la intención ya de marcar líneas de fuga, pero todavía no encontramos un método, diríamos, lineal, como lo va a plantear el Renacimiento. Más bien, lo que hay es un rebatimiento para mostrar la importancia del tratamiento, y esa es la intención, una cuestión conceptual. No estaban preocupados por si parecía real o no la representación en cuanto a la parte perspectiva. Lo importante acá es que diera efecto y uno puede observar perfectamente los utensilios, el estante con algunos frascos, con medicinas o con químicos o reactivos, y bueno, impresiona un poco la falta total de higiene, ¿no? Eso sí, una ventana que ilumina a estos dos santos con su nimba plana y dorada. La nimba después va a convertirse en algo translúcido en el Renacimiento, y intentando practicar sus curaciones y medicina y prácticas médicas. Los ángeles amparando la escena porque son santos médicos, San Cosme y San Damián. Colorida la imagen, y esto, aunque no les parezca, servía para instruir. Bueno, la muerte por parto era común, y por cesárea ni les cuento. Una mujer que iba para cesárea terminaba dando su vida, obviamente, porque era una crueldad, era muy cruenta la intervención. En esta grisalla, la grisalla se define en la historia del arte con varias acepciones. En este caso es una pintura a base de limaduras de plomo, que también se utiliza en la técnica del vitral, la grisalla, para pintar sobre los vidrios algunos detalles. Y la grisalla en este caso se representa acá una escena del siglo XIV, donde se puede ver que ninguna poesía pobre, que la madre podía sobrevivir. Más bien, ahí aparece ya muerta la pobre parturienta, ¿no? Y la representación muestra un acusado rebatimiento para dar mayor detalle al procedimiento, y que los estudiantes de medicina que por ahí consumían este tipo de imágenes podían ver bien cómo se hacía. Da impresiones, diría. Si ustedes pueden ver un intento de perspectiva, pero está rebatida al revés, cosa que da más importancia a la zona donde el niño es sacado del pobre cuerpo de su madre. Hay algunos gestos limitados en la expresión de los estudiantes o los médicos o los asistentes. No hay mucha expresión. Lo más importante acá es el detalle, la línea, y hay un intento de iluminación, de sombreado, para dar más dramatismo a la escena y más veracidad. Siempre dentro de la Edad Media, la enseñanza de la disección, el progreso de la investigación y el aprendizaje médico, obviamente, se da en este libro, cuyo nombre en latín es De Propietaribus Rarum, por Bartolomeo Anglicus. Está en la Biblioteca Nacional de París, y nuevamente un gran rebatimiento de plano muestra con gran atención el detalle de una autopsia. Aclaramos que está ya difunto la persona, ¿no? Y vemos cómo los discípulos pueden, disertas, charlan en sí mismos, hay como que están desconectados. Hay cuadros religiosos de esta misma época que muestran santas conversaciones también, y puede verse a los santos charlando de esta misma manera, así como que están desconectados, pero a su vez están tratando el tema. Está totalmente rebatido el plano, y muy osado representar esto, ¿no? Porque se permiten este tipo de representaciones para el aprendizaje, pues si no podían ser considerados hasta herejes, mostrar así el cuerpo humano. Bueno, muy interesante porque se puede ver inclusive los instrumentos, por eso decía que el que investiga la historia de la medicina puede ver qué instrumentos se utilizaban, qué vestimentas usaban. No había ningún tipo ni siquiera de cuidado para los propios vivos, porque imagínense si esta persona había muerto de alguna peste,
y estaban expuestos sin ningún tipo de barbijo ni equipamiento médico de los que conocemos actualmente. Vamos al Renacimiento, ya siglo XV y XVI, ya vemos unos avances a través de esta imagen de una obra de Mantegna con un gran escorzo y dibujos magníficos de Leonardo da Vinci. Bueno, vamos a ver la enfermedad y la monstruosidad en la era de la Tecnet, como se le llama el Renacimiento, donde hay una más sapiencia, más estudios, más técnicas, ¿no? Porque se abre un poquito ese mundo tan cerrado al conocimiento que podía haber sido la Edad Media. Una obra impactante, la del flamenco Quentin Matsys, circa 1513, es decir, alrededor de significa circa, la anciana, mujer vieja y grotesca, que está actualmente en la National Gallery. Estamos hablando de las técnicas aquí, hemos hablado de grisalla, de algunas ilustraciones con tintas y los libros miniados, y acá allí si estamos entrando a la era donde aparece el óleo, aunque estas técnicas todavía podían ser al temple o a la témpera. Esta obra entonces presenta las características de una enfermedad ósea que deforma, se llama la enfermedad de Paget, que deforma el cráneo, hay también un crecimiento anormal del rostro, ¿no? Estas monstruosidades, entre comillas, por supuesto, seguirán impactando en el barroco y en el Renacimiento empieza este interés por estas enfermedades de causa desconocida. La pintura también es un gran relato de la moda de época, de los interiores, uno puede ver cómo esta mujer está vestida a la usanza del siglo XV. Ya vemos un intento de un retrato más fidedigno, es el Renacimiento surge la perspectiva, el retrato psicológico, el interés por el ser humano, ¿no? Obviamente el humanismo, contra el teocentrismo de la Edad Media. Bueno, diagnóstico y tratamiento, ¿qué diagnóstico teníamos? Aquí en la obra de Hieronymus Bosch, gran artista del 1480, así de la época del Renacimiento pleno, está en el Prado, esta obra también va a tratarla Jan Sanders, se trata de la extirpación de una compresión calcárea o pedazo de hueso, una especie de lobotomía, y por supuesto corría mucho riesgo la pobre persona, el pobre paciente, se hace una incisión en el cráneo para buscar este pedazo de hueso o esta compresión calcárea que ellos consideraban que era causante de la enfermedad. Hoy se ha encontrado relación con ciertos trastornos psicológicos justamente localizados en esta zona, por eso estas personas trataban tal vez alguna patología de locura, haciendo esta lobotomía o incisión. Ninguna asepsia, por lo menos estamos al aire libre, y ya empezamos con la perspectiva atmosférica. ¿De qué se trata eso? Lo que está más lejano, por razones de que los rayos del sol golpean la atmósfera terrestre, se ve azulado y más lejano. Eso se lo puede percibir a través de la visión en un paisaje de campo. Se puede percibir concretamente de manera real. Y lo de adelante está más definido y tiende a colores más tierra, más pregnantes, colores que pueden anclar un poquito la visión delantera. Es curiosísimo el sombrero o el gorro que tiene, más un embudo, me hace acordar al mago de Oz, pues tuviera un sombrero de lata, ¿no? Bueno, una amputación, habíamos visto que las amputaciones estaban en aquel libro miniado, hechos por los dos santos. Bueno, acá la amputación sigue siendo cruenta, es con fines didácticos, y se observan los instrumentos y un torniquete para que el pobre paciente no termine desangrado. Todavía se conserva el rebatimiento de los objetos, no hay cuidado en la perspectiva, digamos, la intención es que se vean, por eso se rebaten. Muchas culturas, en la egipcia, en la china, se usa este rebatimiento para que se vea, porque en la perspectiva en realidad deja de verse las cosas si uno las depunta al punto de vista donde uno está ubicado, la línea horizontal, la línea de nuestros ojos. Pero siempre son con fines demostrativos, y hay un gran cuidado en el detalle lineal, como se predomina más la línea que el color, aunque es colorido la imagen, porque es didáctico esto. Bueno, otro procedimiento quirúrgico sería otra lobotomía, donde está el tema de esta piedra que se buscaba, que causaba los males y los trastornos psicológicos o psiquiátricos. Lo pintó Jan Sanders, Van Hamsen,
y como todo pintor de Flandes, excelente el retrato de los detalles, ¿no? Se hace mucho hincapié en los detalles de la ropa, la piel, los gestos también, miren cómo hemos evolucionado el Renacimiento desde la Edad Media, que era más rígido todo. Bueno, este tema se acentúa también mucho en los charlatanes y curanderos de época, y como dijimos, y acá ustedes pueden tener destacado, el tema de las texturas, los claroscuros, que ya es propio de la pintura de Flandes. Bueno, la muerte, la lividez y el escorzo, esto es novedosísimo y sí tiene que ver desde el punto de vista representacional, el escorzo brutal. Escorzo significa que se penetra el plano de la representación. Una figura es como si estuviera penetrando y se acusa aún más la visión de la misma, ¿no? Fíjense cómo es introducido dentro del cuadro a través de esta representación escorzada, acentúa el dramatismo, los detalles anatómicos, la lividez de la muerte, todo verde, los rostros ya se vuelven más normales en cuanto al dolor, no son rostros que no expresan el dolor de la pérdida, estamos hablando, bueno, en este caso, obviamente, Cristo, ¿no? Y dolientes, las personas dolientes, la Virgen y las santas mujeres que acompañan terrible escena. Bueno, escena de disección, el empuje de la anatomía, la llegada del Renacimiento, ya el célebre Leonardo, que de manera ilegal, diríamos, diseccionaba cadáveres, y un avance científico fenomenal, ya que fue un gran genio universal. Saben que Leonardo da Vinci inclusive tiene invenciones para la cocina. El famoso prensajo se llama nada más ni nada menos que Leonardo gracias a él. El conocimiento de la anatomía humana es la esencia misma del estudio de las ciencias médicas. Sin el conocimiento del cuerpo, ¿cómo vamos a intervenir? ¿No es así? Y bueno, gracias a estos magníficos dibujos hay un gran avance. Bueno, la muerte y la disección en clase grupal. Imagínense los aromas que habría en este lugar, ¿no? Porque a veces se trataban cadáveres de días, y estas eran clases grupales, donde inclusive los alumnos hasta llegaban a hacer una vaquita para pagar la clase. Este es Andreas Vesalius, de Bruselas, que vive del año 1514 al 64, un célebre anatomista que, al igual que Leonardo, va a retratar estos avances a través de sus dibujos, ¿no? Y va a mostrar también cómo avanza la ciencia quirúrgica. Excepcionales dibujos, bueno, una clase, diríamos una clase universitaria, ¿no? Donde están todos atentos a qué se está desarrollando en la disección grupal. Bueno, pónganse en clima, imagínense la escena en el lugar. Bueno, vamos ya al barroco. El barroco tiene avances tremendos porque ya estamos en plena era de la perspectiva afianzada, claroscuros potentes. El barroco es una época de tremendas epidemias, de tremendos cambios, la época de la contrarreforma. La Iglesia utiliza el arte para rescatar fieles que se pasan en masa al protestantismo. El protestantismo no va a representar en las iglesias imágenes, y bueno, el catolicismo va a seguir aprovechándose del arte para poder seguir conquistando sus fieles. Y en cuanto a la parte, diríamos, civil, a la medicina, este barroco va a ser sumamente realista. Es un arte muy figurativo, muy realista, y exacerba los detalles y la moda y los interiores. Uno parece que penetrara en el cuadro. Bueno, vamos a empezar cómo se ilustra la enfermedad. Pintura y testimonio, ¿no? El niño enfermo de Gabriel Metsu, célebre artista del 1660, está actualmente en el Museo de Ámsterdam, y integra también lo que llamamos los géneros, porque los holandeses, por decirlo así de manera genérica, los flamencos, empezaron a trabajar diferentes géneros en las pinturas temáticas. Una de ellas es esta representación del enfermo a través del retrato, ¿no? La presencia de la enfermedad se expresa claramente en la actitud laxa y desfibrada del pobre niño, ¿ven? Como se nota que está enfermucho. La criada que se encarga de él expresa melancolía. Hay intenciones
más claras de los sentimientos. La obra es conmovedora, muy apropiada a la expresión de la época. Por supuesto que el barroco se caracteriza también por diagonales, contradiagonales, claroscuros potentes, pero acá la escena demuestra que hay luz de la ventana y que puede verse mejor la imagen de la criada y el pobre niño. Otra escena puede ser a través de los dioses, ¿por qué no? Porque esta es una época donde se representan dioses y santos, tantos unos como otros, ¿no? Los dioses antiguos, una cuestión ya de que ya en el Renacimiento se plantea una especie de darse la mano entre la antigüedad y la cristiandad. Y en este caso muestra, es tan realista el barroco que hasta Baco se muestra enfermo. Miren, ha comido demasiado, bebido demasiado y también se enferma. El genial Caravaggio, gran maestro del claroscuro, gran maestro del dramatismo, en esta obra de Baco enfermo. Hasta los dioses esperan una visita a domicilio del médico, tal vez un exceso de vida, como mencionamos, o comida es causa de su malestar. Y es digno de ser representado. Así que los dioses bajan a la tierra y cualquiera de nosotros se puede sentir identificado ante un malestar. En los países flamencos, la Holanda del Norte era libre, la Holanda del Sur está bajo dominio español, donde va a pintar Rubens, por ejemplo, en cambio en el norte va a pintar un Rembrandt. Y acá vemos dentro de los del norte, donde no había el tema de la Inquisición, entonces se permitía mayor investigación médica, mayores procesos quirúrgicos, era una sociedad protestante, capitalista, diríamos, mercantilista, ¿no? Donde a través de los viajes de la Compañía de Indias había nuevos objetos a demostrar y nuevos, es decir, que una clase, diríamos, no podemos hablar de una clase media como la nuestra, una clase burguesa que demostraba que podía ser atendido por el médico a domicilio, que el médico a domicilio tenía una vestimenta adecuada y que se representaba siempre identificatoria del médico usar esta ropa, que el hecho de que en el cuadro hubiera una alfombra indica que tienen contacto con las cosas que se están de Oriente en la Compañía de Indias, y que hay otros elementos, o mapamundis o demás, que se demuestran en el ambiente, que podían llegar a mostrar que era un pueblo que viajaba, que comerciaba, que tenía un gran comercio con todo el mundo conocido hasta ese entonces. Este cuadro es fantástico, se llama La mujer hidrópica, de Gerrit Dou, del año 63, está en el Louvre. A mí desde niña me llamaba la atención por la pregnancia de la araña. Miren lo que es la araña, se lleva todo el cuadro, uno se olvida de la pobre mujer asistida por el médico y se concentra en la araña, ¿no? La araña era un símbolo de estatus en ese momento, es la clásica araña holandesa, que hoy en día se sigue utilizando en decoración, una araña muy bien solicitada en los proyectos donde intervenga alguna luminaria clásica. Notable ejemplo de práctica médica de su época, prestigio del médico, cómo está vestido, integra lo que llamó el género de la pintura holandesa, donde se ve la familia y interiores, hay un género específico que se llama familia y interiores, y el médico hoy continúa con la costumbre de examinar la orina. En eso no avanzamos, miren, avanzamos con la pintura, avanzamos con las líneas de fuga, con la perspectiva, con el claroscuro. En realidad así estaba iluminado un ambiente, la luz, se acercan todos a la ventana porque así aprovechan la luz, y lo que no avanzamos mucho en el diagnóstico, ¿no? Porque seguimos con la ampolleta y la orina. Bueno, diagnóstico y visita a domicilio. Miren qué interesante esto, porque ya había médicos que, bien vestidos, como vimos en el médico de la imagen anterior, van a domicilio, le toma el pulso y parece que la chica tiene una reclusión, melancolía, lo que llamamos el mal de amores, y ellos le llamaban clorosis, una enfermedad, vieron, que aplicaba cualquier malestar que pudiera sufrir una mujer de aquella época, se le atribuía siempre a este mal de amores, ¿no? Que tiene también su relación, ¿no? Cuando uno está triste por un mal de amor, se pone así todo, reclusión, melancolía, pérdida del sentido, pero bueno, se desmayaban, posiblemente también se desmayaran por otras razones, pero bueno, se le atribuye a esta famosa clorosis. Les quiero recomendar que en el cuadro anterior la perfección técnica es alucinante. La pincelada es ultra plana, ultra diluida, los hermanos Van Eyck ya han inventado el óleo y esto está pintado al óleo sobre lienzo, se sigue pintando sobre tabla, pero sobre lienzo, este
es el avance técnico, y todo el detalle, parece que uno pudiera tocar la alfombra, tocar la araña. Igual en este cuadro de Dow, la araña realmente es muy, muy hipnótica, les diría. Bueno, en este otro imagen, el tema de la infección, ¿no? En esta obra de operación quirúrgica de David Teniers, se interviene un pie infectado, ojalá no se termine de infectar más, y miren qué cosa curiosa, los cirujanos, y esto viene de la antigüedad también, no gozaban del prestigio de los médicos. Los cirujanos eran como los que hacían la parte más vulgar y sucia, o más técnica, y era tenía un carácter popular, porque hasta vaya a saber si no era el mismo barbero el que te practicaba, como en el viejo ¿no? Que era el dentista también, te practicaba esta técnica. Hay un toque satírico, un solo toque burlesco, porque no era una profesión muy bien vista. No hacía el médico, como han visto, muy bien vestido, ganaba mucho dinero. Bueno, es un noticiero de época esto, porque se puede ver cómo en el interior de una vivienda, cómo se disponían las estanterías. Un claro ejemplo de la magnífico trabajo de texturas, iluminación que hace en la pintura de Holanda. Bueno, y un célebre, uno de los grandes, así como en el sur está Rubens, en el norte está Rembrandt. Y Rembrandt se caracteriza por tener la luz en Rembrandt. Una de las características del barroco es justamente a nivel general, en Caravaggio es como que la luz viene de una claraboya, se dice, en los otros pintores viene de una ventana, y en Rembrandt es una luz, como diríamos, aparece por todo el ambiente, como si fuera una luz radioactiva, ¿no? Por decirlo con una jerga más coloquial. Como que la luz está en todos lados, si bien siempre viene de la izquierda, impacta sobre la derecha, ¿no? Porque nuestra lectura, como occidentales, es de izquierda a derecha. Y se lee, uno puede leer el cuadro así como lee un texto también, ¿no? Esta obra está en La Haya, del año 1632, y aunque no me crean, es un cuadro donde todos estos estudiantes y su profesor, el profesor Tull, han hecho una vaquita, por decirlo así, han juntado el dinero para que Rembrandt los retrate. A Tull le convenía porque él cobraba por las lecciones, le cobraba a sus alumnos, y los alumnos obtenían lo que querían, ¿no? Poder tener la representación de su lección. Curiosa esta obra, nadie cuida la asepsia, ni ellos mismos se cuidan del posible difunto, que ya llevaría varios por ahí horas, o tal vez algún día de difunto, y interesante la obra porque lo que está mostrando, miren acá el movimiento de la mano, en el destaque, está mostrando a través de la decisión de los músculos, cómo funcionan los músculos flexores de los dedos, ¿no? Hay ciertos errores anatómicos, como que el brazo que se está diseccionando es más largo que el derecho, lo que indica que por ahí este profesor Tull introduzco otra pieza de otro cadáver. Miren, qué interesante. De la época del barroco, a través de este panorama del Renacimiento, desde la Edad Media hasta aquí, hemos visto cómo ha cambiado, porque se representa muy realistamente cómo eran los interiores, mal iluminados, seguramente las paredes no estaban muy bien limpias o pintadas, y la luz cae como un rayo, ¿no? Aunque Rembrandt tiene una luz genérica, pero son claroscuros muy potentes, desde Caravaggio en adelante, todos muy característica de la pintura barroca, claroscuros muy, muy potentes. Lo fidedigno del retrato, excelente. Hay retratos psicológicos, hasta gestos, parece que estuvieran posando para el cuadro, como si fuera más bien un cuadro, una fotografía. Bueno, otra del barroco, enseñanza y disección. A esta época ya no se permite esto, en otras épocas en la Edad Media era impensable esto. Pero acá miren hasta qué llegamos, qué triste esta escena, porque habla del niño muerto al nacer junto a su placenta, ¿no? Las obras de Peter von Niebel del año 83, y el hijo del doctor está aquí representando y dando la lección a sus discípulos. Es el hijo, aparece ya, miren, al costado de la derecha de la imagen, aparece vestido con el atuendo que debe llevar un médico, como su padre, y muestra el esqueleto del niño difunto. Miren qué interesante esto, ¿no? Es un metal, es un cuadro, diríamos, armado, pero muy realista en su representación, ¿no? El bebé sostenido por el niño que nunca llegará a ser porque ha fallecido. Miren la placenta aquí representada.
no hay que ver morbo en esto, sino que tiene que ver con una intención de aprendizaje, y gracias a esto avanza la medicina. Considerando que, por supuesto, aclaro, las muertes por parto eran muy comunes, ¿no? Aquí tenemos ya el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, una galería de imágenes que vamos a ir desarrollando y que ya hay cambios muy rotundos, tanto en la medicina como en el arte. Podemos partir del arte rococó, en Francia, pinturas donde se retrataba la corte de Luis XV, ¿no? Esa pintura característica, etérea, efímera, erótica, si quieren, en otros géneros también. Y acá estamos viendo la lectora dormida, que se quedó dormida, de Pierre-Antoine Bauduin. Es un gouache es una témpera más espesa del año 1765, y como bien la época rococó, que es la primera parte del siglo XVIII, decimos una dualidad rococó, neoclasicismo, Luis XV, Luis XVI, Francia se ha transformado en la reina del arte, ha desbancado Italia en este caso, y a través de la corte de Luis XIV, en el barroco ya Francia toma importancia como gestora de civilización. Entonces llegamos al siglo XVIII con un arte ya muy consagrado, con cortes poderosas, Francia un país poderoso, y el retrato de la enfermedad es aquí ambiguo, obedece a un juego de interpretaciones supuestas. No sabemos si es el famoso mal de amores o la llamada clorosis, o una debilidad de abandono dentro de un ambiente exquisito, que hasta podría ser un abandono erótico, ¿no? Siempre esa dualidad, miren los pechos que afloran en la vestimenta ceñida de la niña, que es aparte casi una niña, ¿no? En ese momento se retrataban chicas muy jovencitas, casi púberes. Hoy en día sería un escándalo, pero bueno, es parte de ese mundo erótico de las cortes francesas de aquellos tiempos. Y indefinición, ¿no? Porque es un gouache, y todo es etéreo, y es etéreo también la definición de la pintura. Grandes pintores de esta época, Goujet, Fragonard, que cada uno tiene su forma de retratar la parte formal y la parte pictórica, pero la característica es justamente esto. También tenemos grabados. Los grabados, vieron que son, la técnica del grabado es una técnica de copia, ¿no? Una técnica, puede ser silografía, litografía, se hace sobre planchas de madera o sobre planchas de mármol. El maestro grabador hace las incisiones sobre el material de base y después se van pasando una serie de copias determinadas, que el artista determina qué cantidad, y así tenemos a través del grabado copias de una obra original, y podemos difundirlo más. Este diagnóstico y una intimidad y recogimiento, aquí miren qué actitud diferente tiene el médico, acá una actitud un poquito más humana, atendiendo a ese bebé, mientras explica pacientemente a la madre qué pasos hacer. La criada atenta, porque va a tener que después recibir todas las instrucciones a seguir. Una escena muy burguesa, calculen que en el siglo XVIII estamos hablando de que la burguesía empieza a tomar un auge tremendo, va a ser después la gestora intelectual de la Revolución Francesa. ¿Sí? Bueno, hay gusto intimista, y esta es una obra del célebre pintor Chardin, que también es célebre por sus naturalezas muertas. Increíbles son sus bodegones. Bueno, el detalle absoluto, quien gusta de los interiores costumbres puede ver cómo es este ambiente, el equipamiento, la vestimenta, el dibujo es preciso, aunque recuerden que en el siglo XVIII es un poquito, en esta época inicial, es más vibrante la pintura, la pincelada es menos definida, en este caso un grabado. El tratamiento de un aneurisma, bueno, imagínense, un aneurisma es una de las causas de muerte inmediatas que es difícil de diagnosticar, ¿no? Y en este caso, bueno, el tratamiento de esta dolencia se hace a partir de la botica misma, en la farmacia, donde hay estantes, instrumental quirúrgico, el colgado de las paredes, un gran documento para quienes quieren historiar cómo ha evolucionado el trabajo del farmacéutico, ¿no? Del boticario. El dibujo es muy dieciochesco, con gestos y tratos propios de esta época del arte. Bueno, ni que hablar de las pelucas y demás. No, la higiene era cero acá, las pulgas y los piojos
eran normales en la vida cotidiana y realmente cualquiera de nosotros, habitante actual de esta época, hubiera sentido una gran, un terrible malestar de estar en ambientes así. Bueno, la prevención dentro de esta época es a través de una novedad que hablamos de la variolización o vacunación, ¿no? Edward Jenner, el método de Edward Jenner para evitar la viruela, ¿no? Se presenta en esta obra de Robert Hinckley, inglés, donde se pone un paso a la suma del proceso médico, que es la prevención con enfermedades contagiosas, tan actual en este momento este tema, ¿no? Y la protección inmunitaria. La obra es una factura totalmente lisa, la pincelada es plana, el gusto burgués contrasta con la pintura rococó que acabamos de ver, de trazo más inacabado. Pobre niño, está haciendo es parte del conejito de Indias de este proceso médico. A ver qué pasa con ese niño una vez vacunado. Fíjense la actitud seria del médico. El niño, por supuesto, como cualquier niño, muestra desconfianza, y las criadas, como se suele decir para aquella época, muy atentas, porque son las que cuidaban definitivamente del niño. La línea horizonte está baja, lo que indica que se le da importancia también al fondo para que, viendo desde abajo, resalta más los dos personajes principales, que son el niño y su médico. Bueno, procedimiento quirúrgico, una amputación. Seguimos viendo estas cruentas prácticas, donde se muestra el material interviniente, tremendo, ¿no? Y este dibujo que lo representa siempre con fines didácticos. Ya intimida ver al personaje de la derecha con el serruchito. Pero bueno, no, todavía la anestesia no se utilizaba, así que el pobre paciente ya estaría con una infección muy avanzada y estaría tan dolorido que un dolor más no llamaba la atención, o se lo alcoholizaría. Ahora vamos a ver cómo aparece la anestesia. Bueno, la muerte enseña también a través de la disección, y como estamos en una época donde se permite abiertamente la disección y no es oscurantista, esta clase de anatomía del doctor Alfred Hermann Volpot, del año, que vivió del año 1795 a 1867, famoso anatomista, obstetra y cirujano, y autor de un tratado elemental, El arte de los partos, así que era especialista en ese tema, una obra de 1830, y acá, en esta obra del siglo XIX, arrastra ese gusto académico de fines del XVIII. El XVIII se divide entre lo que vimos de rococó y neoclasicismo, y ya con esta obra vemos características de la segunda parte del siglo XVIII que se trasladan al siglo XIX en cuanto a la parte formal, en cuanto a la parte pictórica, no la parte médica. La parte pictórica vemos qué dicotomía existe entre el siglo XVIII, entre lo que vimos rococó y lo que después viene con esta representación, que es una representación más plana, más detallista, más perfecta, y contrasta con la primera obra. Esta clase la armé con obras que tenían que ver con la medicina, por eso es que en la segunda parte tal vez no haya tantas representaciones, por eso salté a esta obra y hago aclarar cómo era la pintura en la segunda parte del siglo XVIII, que es una pintura neoclásica, no tiene nada que ver con la de rococó. Para tener una idea, por ahí conocen la obra El juramento de los Horacios de David, una obra del casi final del siglo XVIII, que es una perfección técnica alucinante. Bueno, y miren esto, qué interesante, las ilustraciones de Gautier. Jacques-Fabien Gautier, que va a vivir del año 1716 a 1785, un célebre dibujante anatomista, que al igual que su predecesor, Andrea Vesalius, que también fue un ilustrador del Renacimiento, muestra una mujer con útero grávido. Cabe decirles que para ilustrar así ha tenido que haber una difunta embarazada que ha podido ser, a través de su lamentable autopsia, dar pie a esto, ¿no? Tremendo. Un útero grávido. Miren cómo se ve el niño ahí, el feto ubicado en la madre. La madre como si nada, porque claro, se supone que es como ver a través de rayos X, ¿no? Bueno, acá tenemos otra. Esto hace acordar un poco a estas muestras actuales que se hacen de muestras sobre
plastinación de cadáveres, que han tenido tanto éxito, muestras artísticas, que nunca se sabe si son muestras anatómicas o muestras de arte, que han convocado a tanta gente, a tanto público contemporáneo. Bueno, acá tenemos divulgación de anatomía y conocimiento médico, ya avanzadísimos, se ve el aparato digestivo y reproductor. No son obras para lucir en un ambiente, son obras para justamente instruir. La medicina está haciendo acá, el arte está haciendo la función de libro didáctico, ¿no? De documento. Bueno, ahí está, se menciona la plastinación de los cuerpos actuales. Bueno, y vamos a la galería 5, que es la era de la Revolución Industrial, y llegamos al siglo XIX con este recorrido. Un paneo de todas las obras, desde, otra vez, intervenciones cruentas, una novedad, el recorrido médico por las camas, como se hace todos los días en cualquier nosocomio del planeta, ¿no? Cualquier hospital de este planeta. Otra vez, clases grupales, escenas íntimas, y lo que nos estamos padeciendo en esta época, las pandemias, las epidemias. Bueno, empecemos con una novedad, la enfermedad psiquiátrica. Uno de los óleos más conocidos de la historia de la medicina, Un leçon clinique à la Salpêtrière de André Bouillet, del año 87. El maestro de Freud, el doctor Charcot, miren, acá lo tenemos, al maestro de Freud, diserta frente a sus colegas acerca de la histeria. La paciente, la famosa Blanche Marie Whitman, fue una de las pacientes histéricas más famosas de su tiempo, la usaban en estas demostraciones públicas en la universidad, y una obra en detalle se encuentra en la Universidad de Descartes, en París, a fin de otorgar un prestigio académico. Es decir, acá la pintura ya toma otro rol, el rol de académico, el rol de mostrar esto en el hall principal de la universidad, ¿no? Bueno, tenía ataques así esta chica, y todos tomaban nota de qué le pasaba a esta pobre paciente. Bueno, hay una película que se les recomiendo, se llama Histeria, es una película, diríamos, muy, muy interesante, porque habla de cómo trataban estos males que tenían las mujeres de histeria, y en relación al orgasmo, ¿no? Y ese aparato que ven acá es lo que utilizaba, después los médicos utilizan para causar orgasmos y curar la histeria, ¿no? No había ninguna intención, diríamos, pornográfica ni de abuso de estos médicos. Es más, el pobre protagonista queda con la mano muy mal porque tiene que estimular a las mujeres hasta que pueden inventar este consolador. La película es sumamente interesante, y aparte trata de la vida de esta chica, que es la hija del médico, que se dedica a ayudar a los pobres, a tener un comedor social, y el padre no entiende eso, también está su amado. En fin, se las recomiendo ampliamente, y se van a reír también en la película, porque es increíble el tema de cómo las mujeres pedían consulta simplemente para tener un orgasmo, creyendo que le iban a curar la histeria. Bueno, la película es del año 2011, acá están los datos, ¿no? Y sumamente bien actuada, la película británica, digamos, cómico-romántica. Se las recomiendo. Bueno, volvamos al siglo XIX con el enfermo atendido por el propio escuelapio. ¿Cómo es esto? ¿Estamos representando a la antigüedad? Bueno, estamos en la época de lo que llamamos lo academicista. En el siglo XIX tenemos varios movimientos que seguramente conocen como amantes del arte. Tenemos el neoclasicismo, el realismo, el impresionismo, el romanticismo, y esas son etapas bien contundentes y muy definitorias de estos ismos del siglo XIX. Pero corre paralelo a lo que llamamos el academicismo, que a veces se confunde con el neoclasicismo porque utiliza las técnicas formales para representar, pero los temas son otros. Entonces, por un lado tenemos que pintura como la de David, Jacques-Louis David, a servicio de la Revolución y después de Napoleón, pintan excelentes cuadros, una perfección técnica alucinante, se van a confundir a verse con estos cuadros de pintores llamados menores, que son de la era victoriana, fíjense la fecha, estamos ya llegando al fin del siglo XIX, y que lo que tienen en común con el neoclasicismo es la formalidad, la parte formal, la perfección técnica, las texturas, el rigor sobre las vestimentas de época, la perspectiva rajatabla, como se dice,
pero no es la intención del neoclasicismo, que tenía otra intención de representación. Acá lo que tenemos es una intención de representar escenas costumbristas de la antigüedad, y en este caso con una escena del templo de Esculapio, a través de pintores que satisfacían el gusto victoriano de sus clientes, los burgueses, que querían tener estas obras de tanta perfección en sus casas, y por eso es una obra victoriana, por la fecha, por la temática. Si la comparamos con el neoclasicismo tradicional, no tiene que ver con esto la intención, el tema. Por ahí se representaba, vieron, esto que yo les conté, el juramento, la virtud republicana, por ejemplo, o la coronación de Napoleón, ¿no? Entonces hay un fin político de exaltar el poder. Acá no, es una escena de época, una visión idílica del mundo antiguo en tonos apastelados, de rigurosa factura técnica, es decir, son perfectos estos pintores. Me viene a la mente Sir Lawrence Alma-Tadema también. Y bueno, acá hay una representación de niño enfermo llevado al templo de la medicina, al templo de Esculapio. Bueno, a ver, una nueva modalidad médica que se tiene que representar, que ya la vimos en la Edad Media, porque había, los médicos entraban, iban de paciente en paciente, pero no estas recorridas con estudiantes. Las recorridas con estudiantes se dan a partir del siglo XIX, ¿no? Y se ve la visita del médico. Esta es una obra de Luis Jiménez Aranda, del año 1892, donde se ve un detalle y una vista general, una obra magnífica, que es de corte académico, para emplazar en un gran recinto de la institución sanitaria. Es decir, yo lo que hago con este cuadro es ponerla institucionalmente, la obra, para que engalane estos claustros universitarios. Y vemos que diserta a sus discípulos, diagnostica, el paciente se deja examinar. Hay una nueva modalidad como método práctico de la enseñanza médica. Esta obra obtuvo en el año 92 la primera medalla de la Academia Española. Por supuesto, estamos hablando de una pintura de corte realista, en su representación, en su factura técnica, pero es academicista en realidad. Por eso les digo que vienen los periodos de la historia del arte, entre lo que es el neoclasicismo hasta terminar con el impresionismo, donde la pincelada es totalmente divisoria, pero lo que tenemos aquí es un realismo en relación a que tiene un fin esta obra, un fin práctico. Bueno, miren qué interesante, una típica obra de gusto victoriano, el temido aceite de ricino, que nos costaban nuestras abuelas, que era horrible de tomar, que se tomaba para todo, para estimular el apetito, para curar, y bueno, terminaba con un malestar tremendo el niño y la persona que lo tomaba de lo asqueroso que era, ¿no? Bueno, esta obra Castor Oil, ¿no?, es de Newton Alonso Wells, que vivió hasta el año 23, un cuadro costumbrista, un cuadro de estos academicistas que hacen la delicia del público victoriano, muy propio de esa sociedad, donde el lienzo es precioso, creían estas virtudes de este medicamento, y lo que vemos es un cuadro íntimo donde se puede ver a la mamá vestida con su corsé, ceñido en talle, en esta sociedad donde toda la decoración era cargada, había un gusto por exacerbación de los ambientes con muchas texturas, ¿no? Y el niño acá se lo representa con una actitud de disgusto. Miren el detalle, hay hasta propios géneros dentro de la pintura, ¿no? El género naturaleza muerta está colocado acá en esta bandeja con la copa de cristal magníficamente tallada, bueno, el traje de terciopelo de la señora, el acolchado, la piel del niño, en fin. Un cuadro exquisito, para poner de adorno, queda muy lindo, les diría, eran muy decorativos, y satisfacían este gusto de la sociedad burguesa de aquellos tiempos. Y de paso nos muestran que el aceite de ricino siguió por mucho tiempo, siendo una solución posible a muchos males. Bueno, un procedimiento quirúrgico, qué tremendo, una ovariotomía, y sin anestesia. Tremendo esto, una mujer que se le extraen los ovarios sin anestesia. Es un caso real practicado en la señora Crawford. Espero que haya sobrevivido, pobre mujer. El doctor Efraín McDowell, es un caso de registro, nuevo proceso quirúrgico que será interés a la pintura, y fue realizado por Robert Hinckley. Las condiciones sanitarias del recinto no parecen ser las apropiadas, y si sobrevive a esta cruenta, y al dolor y a la cruenta de operación, sobrevivirá a la infección, digo, porque la verdad que la asepsia, cero. Miren cómo nos mira el cirujano, ¿no? Como demostrando la técnica. En fin.
Bueno, y otro procedimiento quirúrgico, pero con anestesia esta vez, y miren a dónde saltamos. Al año 88, titulado cirujano, la obra se llama Cirujano Yevgeny Vaklivich Pavlov en la sala de operación, está en la Galería Estatal Trevikov de Moscú, y vemos una escena pintada, y miren abajo ya el registro fotográfico de algo similar, captando el momento donde se lleva a cabo también una amputación, y cómo ambos están haciendo ya un reportaje. El cuadro está mostrando la escena como si fuera un reportaje fotográfico, y la fotografía está también comparando al cuadro, ¿no? Como que también es parte del relato pictórico. Así que la fotografía no va a desplazar la pintura. Es más, ese cuadro se coloca como un cuadro institucional, aunque no sea muy agradable la escena. No se ven detalles puntuales, en la fotografía por ahí hay una intención más directa, ¿no? La fotografía es del 97. Con respecto a la parte pictórica formal y de la historia de la pintura, observen que hay una gran influencia ya de lo que nos ha legado la pincelada más divisoria, ¿no? No es una pintura impresionista, por supuesto, pero esta pintura de corte más realista. Los realistas trabajaban una pincelada vibratoria. Para que se ubiquen, la pincelada neoclásica a principios del siglo XIX es plana y lisa, perfecta. La pincelada romántica, un cuadro como los de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, es desmechada como si fuera, como le llamaban la Delacroix, como pintado con una escoba borracha, es decir, sería una pincelada desmechada. La pincelada vibratoria se da ya en el realismo, y la pincelada divisoria en el impresionismo, ¿no? Bueno, un nuevo paso se suma al proceso médico. La investigación, miren, que no había sido retratada nunca. Una investigación, aunque sí, podríamos decir, sí, hemos visto estos médicos con las ampolletas, pero era el diagnóstico. Acá estamos hablando de meternos en un laboratorio y retratar el momento en que están investigando, ¿no? Bueno, el cuadro del famoso pintor español Sorolla, impresionista, el cuadro en cuanto a la técnica, y también iluminista, con los efectos reverberantes de la luz, esas son las características de este pintor, y está muy cercana al reportaje fotográfico, dado el encuadre. Se dan cuenta, el encuadre es digno de una fotografía, por eso nos parece tan fotográfico, ¿no? Bueno, un gran registro para tener en cuenta de lo que se hacía en aquellos tiempos. Y bueno, la muerte, lamentablemente el paciente a veces no llega a salir adelante. Y ya que estamos hablando de épocas de pandemia actuales con el COVID-19, vemos esta epidemia que nos deja el fantástico cuadro de Juan Manuel Blanes, pintor uruguayo que vivió hasta el año 1901, fechado en el 71, un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, de gran tamaño y ejemplo relevante en cuanto a la medicina y lo social. El célebre Manuel Argerich, presente y a domicilio, nada más que él, que después va a fallecer justamente, sin barbijo, sin nada, entra a presenciar esta escena de esta mujer ya difunta y su pobre niño tratando de amamantar. Les cuento que todavía, si bien la escena es ultra realista, hay algo que no es realista. La muerte todavía se la representa como una mujer con físico apto y bello para la pintura, no está, vieron, demacrada después de padecer una enfermedad tremenda como la fiebre amarilla. Se conservan esos cánones clásicos todavía, como para que la pintura pudiera entrar a ser expuesta a la academia. El cuadro es muy dramático, uno puede pasarse horas mirándolo, y hoy en día toca fuerte, ¿no? Por el tema de la actual pandemia. Un cuadro magnífico de gran tamaño, excelentemente pintado, que hay que tener en cuenta como lección de humanidad. Bueno, otro cuadro se llama La muerte temprana y una autopsia que la esclarezca. Y tenía corazón, se llama esta obra. ¿Por qué? Porque la chica que aparece ahí en la autopsia es una prostituta. Entonces vieron, vaya a saber de qué ha muerto, y se la está practicando esta autopsia. Y hay un gran respeto en la obra, como un recogimiento del médico, la luz que entra por la ventana rasante por su cuerpo lívido,
¿no? Profundo escorzo, recuerdan el escorzo de Mantegna, de ese Cristo que vimos en el Renacimiento, impecable la factura, porque es un cuadro académico también, pero entonces necesita tener esta perfección técnica, aunque la luz y demás es moderno el tratamiento vibratorio, el impacto de luz blanco sobre el cuerpo desnudo de la difunta, ¿no? De un realismo realmente impresionante que conmueve. La escena conmueve. Tenía corazón el título, miren qué bárbaro. Claro, al abrirle la autopsia también tenían corazón. Se decía que tenían corazón de oro las prostitutas. Bueno, y la muerte de un médico descollante, precursor de la clínica quirúrgica y otras disciplinas modernas. Se trata de la muerte de Villat, pintado por Louis Hersen, pintores que por ahí no les suenan como tan conocidos, son pintores menores, que no lo digo despectivamente, sino que no son pintores tan consagrados, pero que tienen una brillante técnica. Y cosa curiosa, volvemos a esta definición, obra de estilo neoclásico, registra el deceso de un grande a temprana edad de contagio por tuberculosis. La fecha, 1802, está dentro de lo que llamamos el neoclasicismo, que el neoclasicismo es de factura perfecta, lisa, plana, entonces a veces se lo confunden las pinturas académicas de fin de siglo victorianas, o las académicas de otros géneros se confunden con estas por la misma forma, por la misma técnica formal. Pero acá lo que hay por ahí es una intención más moralista que costumbrista, que son las que tienen las del fin del siglo XIX, estas de principio. Se contagió por tuberculosis, mediante la práctica de disecciones, el usar barbijo, además terminaban muriéndose los propios médicos, ¿no? Dice, su pensamiento, el pensamiento del difunto. Cuanto más examinamos los cuerpos, tanto más convencidos tenemos que estar de la necesidad de conciliar la enfermedad local, no del punto de vista de los órganos compuestos, que rara vez se afectan como un todo, sino del punto de vista de texturas diferentes, y casi siempre están afectadas separadamente. Bueno, está dando una lección de medicina, según su parecer. El cuadro es precioso, es muy intimista, conmueve, de gran detalle, porque el neoclasicismo apunta hasta el último detalle de textura. Bueno, la enseñanza, divino se da de dolor, es decir que solamente los dioses pueden sanar o curar. El uso de la anestesia en clase pública. Bueno, por fin la anestesia. Igual la anestesia era tan fuerte que te llevaba al otro mundo fácil, también si se pasaba. Esta es una clase pública, miren qué interesante, se tiene que retratar para dejar registro institucional a través de, en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, la misma fue pintada por Robert Hinkel, que ya mencionamos, en el año 82, y se encuentra en dicho hospital como institucional ahora. Otorga una función de identidad institucional y prestigio. Y de paso nosotros nos ve como en este anfiteatro, los estudiantes observan esta clase pública. Bueno, vamos a comparar imágenes porque está interesante la comparación con la fotografía. Instrucción, identidad académica. Mientras que en el siglo XVII se usaba para instruir una obra de estas, en el siglo XIX, como ya existe la fotografía, entonces se fotografía por ahí con otro fin, la pintura deja de tener importancia más allá de lo institucional en el salón principal de la universidad. Ahora la fotografía toma las riendas en cuanto al fin de la pintura, ¿no? Bueno, a ver, comparemos el registro social y el registro científico, que vimos en esta obra del ruso. ¿Es así? Y comparando la sala de hospital, la medieval contra la decimonónica, que lo comparamos, eso, ¿no? La sala de este hospital donde el mismo médico hacía de todo y se intervenía, al paciente ahí comía, ahí se le intervenía, ahí descansaba, y de este lado vemos como las guardias que hacen las recorridas que hacen los médicos con sus estudiantes. Bueno, conclusiones. Al finalizar este relato, la ciencia médica y el entorno que rodea la enfermedad han sido protagonistas constantes de esta cruel realidad. Un sinfín de imágenes plasmadas en los lienzos constituye una brillante galería ilustrada de la patología humana y sus procesos, en la que el artista, quizás sin proponérselo, se convierte en un mensajero de un legado invaluable que permite conocer la historia. Desde la otra orilla, el arte ha sido fuente inagotable de representaciones clínicas, sociales, culturales, del proceso, miren, proceso de salud, de enfermedad a través del tiempo, y cómo fue creciendo, que hemos visto que a medida que avanzaba
la historia del arte y la historia de la medicina, se suman nuevos procesos, ¿no? Recurso didáctico, bien aprovechado para la enseñanza de esta profesión, mitad ciencia, mitad arte, ¿no? Que es la medicina, es mitad ciencia, mitad arte. Y la pintura quizás sea por su inmediatez la actividad artística que ha dejado los testimonios más impresionantes, más allá que la escultura, o más allá que otras representaciones artísticas, esa cara oscura del devenir de la humanidad, mostrándolo unas veces y atenuándola otras con la viveza de la luz y el color. Bueno, nos finalizamos con esta caricatura magnífica que encontré, la medicina tratando de luchar contra la muerte con todas sus herramientas, una jeringa y sus brebajes y sus medicamentos, y la muerte siempre acechando como la que tiene la palabra final. Bueno, los dejo, gracias por compartir esta clase abierta, espero que les haya sido de su agrado.